¿Qué tal, amigos? Soy Ana Luisa Ochoa y me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Dinero y Negocios. Esta noche vamos a platicar de un tema pues que a todos nos cae muy bien, el mezcal. Y qué mejor que platicar del mezcal con uno de los productores que con su técnica y su gran dedicación ha logrado posicionar a Conejo en la Luna como uno de los mejores mezcales del país. Nos da mucho gusto platicar el día de hoy con Jesús Sánchez, director y fundador de Conejo en la Luna. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va el tema del mezcal? Oye, ¿sigue de moda? Ya no va a pasar, ¿verdad? La moda perdurará. Eso parece. Esperemos que así siga. El crecimiento ha sido exponencial, me atrevo a decir esa palabra. Nosotros, como marca de Conejo en la Luna, tenemos un compromiso con una unión de productores que trabaja con nosotros. Conejo en la Luna tiene 13 productores hoy, de diferentes regiones del país, de los cuales pretende, o su objetivo principal es, promover la cultura del mezcal tradicional. ¿A qué le llamamos mezcal tradicional? A todo lo que sea un mezcal elaborado artesanal o ancestralmente, y que a su vez la historia detrás de cada productor venga de generación en generación, preservando diferentes procesos. Poco se habla del proceso del mezcal, muchos simplemente conocemos la botella, pero detrás de cada maestro mezcalero, que ese para nosotros es el valor fundamental dentro de Conejo en la Luna, existen diferentes procesos. Me atrevo a decir que hay más de 20 procesos distintos en todo el país y que al margen de lo que es la norma 070, solo 3 estados no producen mezcal o destilado de agave. Digo, en este caso Oaxaca se me viene encima. No, espérate, mezcal no. Ajá. También hay otros estados que producen muy buenos mezcales y cada uno con su distintivo. Tenemos un mezcal excelente en el Estado de México que se produce a través de un tronco hueco, se destila a través de un tronco hueco, o otro en San Luis Potosí que se destila es la única forma en que se hace en el país como ellos lo hacen, que es el mezcal de Campanilla. Todo esto nosotros, a través del escaparate Conejo en la Luna, tratamos de que estos productores sigan buscando mantener estas tradiciones que ellos han heredado de generación en generación. Oye, a ver, pero platícame un poco, ¿por qué se puso de moda el mezcal? ¿Cómo empezó toda esta corriente mezcalera, digamos? Yo creo que el boom del mezcal definitivamente es algo que es consecuencia del boom del tequila. O sea, el éxito del tequila a nivel mundial, que es innegable, llevó de la mano a otros destilados de agave, entre ellos el mezcal, también va ahí la raicilla, el bacanora, el sotol, todos van de la mano, y la gente cada vez está conociendo y está entendiendo que disfrutar de un destilado de agave es igual de rico o de placentero, ajá, como un gran coñac, ¿no? Pero la producción además ya son cifras que se manejan impresionantes, ¿no? Así es. ¿Cómo está la producción de mezcal ahora en México? Bueno, oficialmente el año pasado se cerró más o menos con 240,000 toneladas de agave que se produjeron, que se traducen más o menos en 6.5 millones de litros de mezcal. De estos, Oaxaca es el principal productor. Ajá. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y pues obviamente cada vez más despierta las ganas de que muchos volteen al mezcal desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista del consumidor. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Uh-huh. Nosotros tratamos de mantener los procesos originales del mezcal y a los productores originales del mezcal. Que es una de las digamos, diferencias ahorita entre el tequila y el mezcal, ¿pudiera ser? Sí, el mezcal, digamos que está a tiempo de tener un equilibrio entre el mezcal industrial
y el mezcal tradicional dividido en artesanal y ancestral. Creo que hay mercado para los dos. Yo creo que hoy no hay mezcal ni tequila que alcance para surtir a todo el mundo, pero los dos pueden crecer de la mano y habiendo un equilibrio, cuidando la biodiversidad de agaves, que eso es algo innegable. Definitivamente industrializar todo y irnos a la industrialización de todo, pues vamos a caer en temas de desaparición de especies de maguey. Eso ya sucedió, no queremos que suceda con el mezcal. Y también, no solo eso, hablando de Oaxaca, está en el ADN de los oaxaqueños el mezcal, es decir, forma parte de sus fiestas patronales, de sus bautizos, de sus bodas. Industrializar el mezcal es llevar a los productores originales a dedicarse a otra cosa, o migrar inclusive de sus comunidades, y acabar con algo que nos identifica a todos como mexicanos, que para mí yo creo que hoy, así como decimos el tequila, el mole, yo creo que el mezcal es algo que nos identifica como mexicanos y que hay que cuidar. Oye, en el mercado internacional está fijando, obviamente sí sabemos que está incluido ya en el mezcal, sí. Pero ¿cómo lo han recibido? Muy bien, principalmente Estados Unidos es el principal consumidor de mezcal y el exterior, Estados Unidos y otros países, son los principales consumidores de mezcal más que el propio mexicano. No. Es decir, que se exporta más mezcal que lo que se consume en el interior del país. O sea, tenemos una gran tarea como mexicanos de aprender a disfrutar esta vida. A quien le gusta tomar, que conozca, que le dé una oportunidad, que pruebe, que se informe y que disfrute el que más le guste, ¿no? Uy, pero qué barbaridad. Así entonces el internacional es mucho más grande que el mexicano. Sí, la mayor cantidad de mezcal, la mayor cantidad de litros de mezcal es de exportación. Entonces hay un amplio campo en el mercado nacional. Así es, en el nacional y en el internacional, sigue creciendo. Oye, pero a ver, platícame, ¿por qué entraste a este negocio y las perspectivas que tú le ves? Porque sí he sabido de mucha gente que dice, voy a poner una marca de mezcal, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? ¿Por qué entraste a él? ¿Y cuáles son las perspectivas? Pero platícame esto después de unos mensajes, por favor. ¿Sí? Vamos a unos mensajes. Soy Ana Luisa Ochoa, estamos en Dinero y Negocio. Regresamos a Dinero y Negocios con Jesús Sánchez, director y fundador de Conejo en la Luna. Ahora nos va a platicar de toda su aventura como mezcalero. A ver, Jesús, platícanos, ¿por qué entrar al tema de los mezcales? Literalmente fue por puro gusto. Es decir, yo hace más o menos 10 años era como cualquier consumidor y en alguna oportunidad tuve la fortuna de descubrir el mezcal y literal fue amor a primera vista. Lo probé y para mí fue algo que nunca había descubierto en ninguna bebida. O sea, es decir, el perfil aromático y de sabor. No sé, bueno, sí recuerdo la marca que tomé. Una michoacana, por cierto, no fue oaxaqueña. Excelente mezcal. Y de ahí empecé a pedir mezcal como consumidor, a conocer y empezar a informarme. Y alguna vez, pues, poco a poco, con la idea de incursionar en otro negocio,
junto con mi familia, pensamos en que era una buena idea promover el mezcal. Y decidimos que el mejor escaparate que era iniciar algo, pero que fuera diferente a un bar. O sea, que es decir, que no fuera solo un bar a donde la gente solo fuera a tomar. Es decir, que la gente cuando llegue a ese lugar aprendiera que el mezcal no solo es de Oaxaca. Aprendiera que el mezcal es un producto de identidad del mexicano y a su vez que descubriera que existen muchas variedades de mezcal. Entonces, en la búsqueda de encontrar los mejores exponentes, a nuestro juicio, de esta bebida, pues decidimos hacerlo en Teotihuacán. Montamos una mezcalería en la que, buscando en diferentes regiones del país, encontramos y fuimos haciendo una selección de nuestros maestros mezcaleros y a través de sus procesos decidir quién nos iba a apoyar y cómo íbamos a trabajar. No solo es eso. Nosotros tenemos una ideología desde el primer día que empezamos a trabajar, que es el pago justo. ¿A qué le llamo el pago justo? Nosotros nos acercamos a estos productores, les ayudamos a hacer una hoja de cálculo, un costeo del producto y junto con ellos decidimos fijar un precio en el que se reflejara una utilidad. ¿Por qué? Porque si queremos ser promotores del mezcal tenemos que ser coherentes con lo mismo. Es decir, no podemos darnos tiros en el pie pagándole mal al productor y que el productor mañana decida irse a manejar un taxi o inclusive emigrar de su comunidad. Entonces decidimos empezar a trabajar a través del pago justo para darle un poco de sustentabilidad al negocio y a su vez que el consumidor cuando nos visite entienda que un mezcal de Oaxaca o de Michoacán o de Guerrero puede ser tan buena como el de San Luis Potosí o como el de Guanajuato o como el michoacano o como el del Estado de México. Nos faltan más mezcales, nos faltan más productores, pero ahí estamos, su casa cuando gusten. Pero crearon todo el concepto, todo el concepto en Teotihuacán. O sea, el es restaurante un restaurante. El restaurante, perdón, se llama Conejo en la Luna. Ajá. La marca de mezcal se llama Conejo en la Luna y el escaparate o la vitrina para los productores de diferentes mezcales es Conejo en la Luna. O sea, cuando nosotros nos visitan, la gente queda complacida. O sea, Teotihuacán evidentemente es el segundo sitio más visitado a nivel nacional después de la Basílica de Guadalupe. Entonces, estamos prácticamente frente a la Pirámide del Sol para poder degustar un rico mezcal con una barbacoa. Nuestra gastronomía va enfocada a la región, es decir, la influencia de Hidalgo, Estado de México, un poquito de Puebla. Evidentemente tenemos misiotes, gusanos de maguey, comida prehispánica, ¿cómo se llama? Estos huevos de hormiga, escamoles. Escamoles, ajá. Y aguautle, que es muy propio del lago de Texcoco. ¿Qué es el aguautle? Perdón. Huevo de mosco. Ay, ¿qué tal? Exquisito. ¿Sí? Yo, en lo personal, fue una grata experiencia probar esa comida. Me atrevo a decir que es, comparado con una torta de camarón seco, Ajá. es súper más rico el huevo de mosco que el del camarón. El camarón es un sabor más invasivo. El otro es un sabor muy sutil, muy suave. Y si sabe, se siente el sabor a humedad, ¿no? Qué rico, pues habrá que probarlo. Así es. Oye, y a ver, pero nos platicabas de dos formas de producción de agave. Obviamente la industrial, la ancestral y la artesanal. Y la artesanal. ¿Cuál es la diferencia entre ancestral y artesanal? La norma 070, que es la que rige el mezcal, hace esta clasificación de mezcales, de categorías de mezcal. La industrial, su nombre lo dice, tiene procesos totalmente mecanizados, desde su cocción hasta su destilación. La artesanal son métodos más rudimentarios que utiliza el productor original, pero que puede incluir algunos industriales. Por ejemplo, lo usan el que se utiliza mucho de forma industrial es la molienda, porque normalmente el productor originalmente molía con por ejemplo, en Oaxaca es muy dado la famosa piedra que la mueve una bestia y va moliendo. En otras regiones se muele con mazo a espalda y obviamente pues es bastante desgastante. Entonces,
los productores han ido incorporando este mecanismo, la norma lo ha permitido, y el ancestral es el que no permite nada industrial. Es decir, tu cocción normalmente es en un hoyo de tierra o de piedra, tu molienda es a mazo o la tahona, y tu destilación puede ser tronco de madera, campanilla, olla de barro, y se acabó. Ni siquiera el alambique de cobre. Entonces, el alambique de cobre se utiliza mucho en las regiones en ciertas regiones de Oaxaca y en otras regiones de, Guanajuato. O sea, es la que se ha hecho más común. Michoacán ha incorporado algunas, Guerrero ha incorporado algunas, pero esas son las clasificaciones de cómo se elabora. También va en función del rendimiento. Cuando tú vas tecnificando tus procesos, el rendimiento de mezcal es mayor. Entonces, obviamente, el mezcal ancestral es más caro porque rinde menos. Claro. Qué barbaridad. Pues es toda una ciencia, ¿no? Pero no te arrepientes. No, cara, al contrario, estamos muy contentos de promover la cultura del mezcal y ojalá cumplamos nuestro objetivo, que es lograr que los productores con los que hoy trabajamos solo piensen en producir y mantener lo que por generaciones tuvieron la fortuna de sus padres, de sus abuelos, y nosotros encargarnos de la parte de la comercialización para que tengamos un crecimiento justo y equitativo, ¿no? Pues perfecto. Pues Jesús Sánchez, director y fundador de Conejo en la Luna, te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotros en Dinero y Negocios y esperamos verte aquí de nuevo próximamente y allá en Teotihuacán. Bienvenidos. Uno de estos fines Claro de semana. que sí, bienvenidos y muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de poder hablar de este tema que nos encanta. No, al contrario. Pues muchas gracias. Seguimos aquí en Dinero y Negocios. Soy Ana Luisa Ochoa.